Buenos días para todos los estudiantes de 10-3. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien, muchas gracias por confirmar. Entonces, aquí tenemos la semana número 1 del periodo número 2. La actividad la vamos a juntar a ese enlace que aparece aquí en la casilla de 10-3. Tenemos el aprendizaje y las evidencias de aprendizaje que pretendemos alcanzar con el desarrollo de esta actividad. Bien, en el momento del encuentro, para esta semana 1, periodo 2, se propone, primero, control de asistencia. Ya se hizo un breve repaso de lo que trabajamos en la semana número 6 del periodo número 1 y observar el video en su totalidad. Por favor, lo van a observar, van a entrar a ese enlace y observar ese video. Vamos entonces a un breve repaso. No voy a, a profundizar mucho en este plan de flexibilización de la semana 6 del periodo número 1, porque esa semana fue un repaso de lo que hemos trabajado desde la semana 1 hasta la 5 del periodo 1. Entonces, a nivel de que, más que todo, para que ustedes conozcan las respuestas y comparen. Observo que en las correcciones algunos estudiantes sí montaron sus correcciones adecuadamente. Bien, en ese momento del ver, bueno, esta primera parte del momento del ver de la semana 6, periodo número 1, esta partecita la hicimos en clase, entonces no hay ningún problema. Ya sabemos la respuesta porque la socializamos en el encuentro presencial. En el 4.1 teníamos que ubicar el coterminal de menos 240, que es un ángulo negativo. Teníamos que encontrar el coterminal, que en este caso el más cercano es 120 grados. Eso no significa que 120 grados sea el único coterminal que tenga menos 240, porque puede tener coterminales que den más de una vuelta. En este caso solamente era 120, el más cercano. Luego teníamos que expresar la medida del ángulo en grados, minutos y segundos. Teníamos un ángulo de 18.13 grados y lo íbamos a llevar a grados, minutos y segundos, que serían 18 grados con 7 minutos con 48 segundos. Y aquí una salvedad que hacíamos desde el principio del periodo. Los minutos y los grados no pueden quedar en decimales, porque lo que usted tiene acá en decimal de los grados lo convierte en minutos, y lo que le sobra en decimal de los minutos usted lo convierte en segundos. Por ende, la respuesta aquí, tanto en grados y en minutos, no puede ir con decimal. Aún algunos estudiantes, cuando estuve revisando, colocaban decimales. En el punto 4.2 era pasar una expresión que estaba en grados, llevarla a radianes y a vueltas, simplificando sin el uso de la calculadora. 1080 grados equivale a 6 pi radian. Es necesario colocarle esta simbolización, pi radian. Y 1080 equivale a 3 vueltas completas. En el punto 4.3 nos daban una razón trigonométrica sen del ángulo beta, donde la razón trigonométrica sen se define como el opuesto sobre hipotenusa. Entonces tenemos opuesto y hipotenusa, nos toca determinar lo que es el adyacente aplicando el teorema de Pitágoras. El adyacente nos da 12. Luego de ello determinamos las 5 razones trigonométricas restantes, que sería coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. También teníamos que construir el triángulo. En el punto 4.4 era determinar la altura de un árbol. En ese caso queríamos conocer la altura del árbol, que sería el opuesto, y teníamos el adyacente. Entonces, la razón trigonométrica que involucra opuesto y adyacente es tangente. Entonces, tangente de 30 es igual a x sobre 10, donde la x es el opuesto y el 10 es el adyacente, donde la x es lo que quiero conocer, que en este caso sería la altura del árbol. Entonces, lo que está diagonal con la incógnita, en este caso es el 1, pasa a dividir, y tangente de 30 por 10 multiplican arriba. Eso nos daría 5.77 metros aproximadamente. En cuanto al punto 4.5, teníamos que determinar un ángulo que se formaba. Los datos que nos suministraba el ejercicio es que teníamos un cateto opuesto de 2.8 y un cateto adyacente de 3.7. Eso involucra, es decir, si tenemos opuesto y adyacente, entonces podemos determinar el ángulo beta utilizando esos dos lados. Entonces la razón trigonométrica es tangente. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos en la calculadora, chip tan de 2.8 dividido 3.7 igual nos daba 37.11, aproximadamente 37 grados.
Esa es la respuesta. A muchos estudiantes les fue muy bien esta actividad. Se caracterizó porque la mayoría recibió felicitaciones en el desarrollo de esta actividad. Eso a mí me da a conocer que el estudiante entonces sí logró captar los 5 primeros aprendizajes que trabajamos en el periodo número 1. Eso en cuanto a esa socialización, un breve repaso de lo que trabajamos en el encuentro anterior. Ahora vamos a pasar a un reto matemático. Este reto matemático del momento del ver dice, encuentra el valor de la expresión. Cuando ustedes observan esta imagen, ¿qué harían? ¿Me pueden dar unas observaciones? ¿Me pueden dar unas indicaciones? ¿Qué es lo primero que ustedes harían, teniendo en cuenta lo que están observando? Escucho ideas, se vale equivocarse. Jóvenes, se vale equivocarse. Aquí tenemos sen 23 cuartos de pi radian más coseno 25 cuartos de pi radian. ¿Cuál creen ustedes que sería el primer procedimiento que deberíamos hacer? Y se vale equivocarse, no pasa nada. John Jaramillo, ¿qué haría usted? A ver, quisiera que ahora me indicaran si me están escuchando. Karine, ¿me escuchas? Valentina Ramírez, Daniela, David Esteban, Verónica, María Camila, Karen, Manuela. ¿Me escuchan? Profe, yo sí. Bueno, Sí, entonces profe. ya comprendo que es que no quieren decir en cuanto al reto, pero listo. Entonces mira lo que vamos a hacer en cuanto al reto. En este reto matemático, lo primero que vamos a pasar es esta expresión que está en radianes, 23 cuartos de pi radian a radianes. ¿Cómo pasamos una expresión que está en radianes a grados? Entonces, ¿qué hacemos? 23 lo multiplicamos por 180 y lo dividimos entre 4. 25 lo multiplicamos por 180 y lo dividimos entre 4. Luego, con el uso de la calculadora, nos vamos a ir. Sen del valor que te den grados más el coseno del valor que te den grados de esta expresión. ¿Claro hasta ahí o no? Chicos, ¿claro o no claro? ¿Me podrías explicar otra vez? Igual a mi profe. Sí, claro. Entonces, claro que sí, mira. Esta expresión está en radianes. Como nosotros ya sabemos cómo pasar una expresión que está en radianes a grados, lo vamos a hacer. Entonces, 23 por 180, porque todo pi equivale a media vuelta, que es 180 grados. Entonces, 23 por 180 dividido 4. Y 25 por 180 dividido 4. Cuando tenemos esos valores ya en grados, porque cuando hacemos este procedimiento de multiplicar por 180, ya lo convertimos en grados. Entonces, vamos a coger sen del valor que tengas en grados más el coseno del valor que tengas en grados. Le das igual y vas a colocar el resultado. ¿Listo? ¿Claro o no claro ahorita? Sí, profe. Bien, entonces ahora, muchas gracias por confirmar. Vamos a pasar al momento del comprender. Este momento del comprender hay que tomar nota, pero yo los invito a que tomen nota al finalizar. Se van a dedicar a hacer lo que es el momento del ver, a ver el video del momento del encuentro y hacer el momento del actuar. Lo que es el comprender lo dejan de último, es decir, cuando tú termines de desarrollar la actividad, tomas nota del momento del comprender. Entonces, tomar nota de este momento en su cuaderno. Y seguimos con el asunto de las razones trigonométricas y vamos paso a paso trabajando y profundizando en ellas. Razones trigonométricas para unos ángulos especiales que en este caso son ángulos de 30, 45 y 60. Utilicemos el triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene un triángulo equilátero? ¿Alguien me puede decir cuál es la característica principal de un triángulo equilátero? Que todos los lados son iguales. Muy bien, es así. Todos los lados son iguales. En este caso, este triángulo equilátero, sus lados tienen una longitud de 2, ¿sí? Es a escala, aquí no significa que sean 2 metros o 2 centímetros, pues no les sabría decir. Pero 2 centímetros no puede ser, miren esa amplitud, pues, la longitud del lado. Bien, entonces, a partir de aquí les voy a hacer una demostración de cómo se sacan las razones trigonométricas,
para un ángulo de 60. Cuando yo les dé la explicación del ángulo de 60, en el momento del actuar, a usted les va a tocar determinar las razones trigonométricas para un ángulo de 30 y uno de 45. Cuando ustedes determinen esas razones, la tabla se la tienen que aprender. Esa información de las razones trigonométricas para 30, 45 y 60 es importante aprendérsela. La importancia radica en que estas razones trigonométricas son las que más se utilizan cuando nos enfrentamos a unas pruebas Saber 11, ya que no nos prohíben el uso de la calculadora en dicha prueba. Entonces usted tiene que aprendérselas. Las razones trigonométricas para ángulos de 30, 45 y 60, ya que son las más utilizadas. Entonces, como les decía, a partir de este triángulo equilátero, vamos a hacer la demostración de cómo determinar esas 6 razones trigonométricas para un ángulo de 60 y ustedes van a tener la tarea de determinar para un ángulo de 30 y uno de 45 y en el momento del actuar les voy indicando. Entonces, observando este triángulo equilátero, ¿qué pasa si dividimos el triángulo en dos? Nos quedarían 2 triángulos rectángulos escalenos como se muestra a continuación. Si yo divido ese triángulo equilátero, me quedaría uno como este, ¿sí? Claro, si yo tomo la tijera y corto por la mitad de ese triángulo, ya el ángulo de acá arriba no sería 60, sino que sería la mitad. Y el lado de acá abajo, que está como base, ya no sería 2, sino que es 1. Entonces me quedaría un triángulo que es rectángulo escaleno. Escaleno implica entonces que todos sus lados son distintos, como podemos observar aquí visualmente. Aquí tenemos la hipotenusa, aquí tenemos un cateto y acá tenemos el otro cateto, ¿sí? Entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo escaleno. Todos sus lados son distintos. Y rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, como lo podemos observar aquí en la esquinita. Bien, como ya tenemos conocimiento de cómo determinar lados utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a fijarnos en este ángulo de 60 grados. Teniendo en cuenta este ángulo de 60 grados, este lado que desconozco, ¿cómo se le llamaríamos? Cateto. ¿Cateto qué? ¿Qué cateto es ese? Si estoy hablando del ángulo de 60 grados. Opuesto. Este es el cateto opuesto. La hipotenusa es este 2 que siempre queda al frente de este ángulo de 90. Y este 1 es el adyacente para el ángulo de 60, porque para el ángulo de 30 ese 1 es el opuesto. Pero como estoy haciendo referencia al ángulo de 60, yo desconozco el opuesto, entonces para ello voy a determinar ese opuesto aplicando el teorema de Pitágoras, donde dice opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos adyacente al cuadrado. 4 menos 1, 4 menos 1 es 3. Entonces, siguiente paso, colocar raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad, tanto a la izquierda como por la derecha. Entonces cancelo aquí, me queda opuesto y raíz de 3. Y voy a trabajar con la raíz, ¿sí? No trabajo con decimales, o trabajo con enteros, o trabajo con la raíz, pero no voy a trabajar de aquí en adelante con decimales. Entonces, bueno, ya tengo los 3 lados para el ángulo de 60. Tengo el cateto opuesto que es raíz de 3. Tengo la hipotenusa que es 2 y tengo el adyacente que es 1. ¿Cómo lo podemos observar acá? Razones trigonométricas para ángulos especiales. En este caso voy a determinar las razones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. Ya teniendo los 3 lados, opuesto, adyacente e hipotenusa, determinemos las 6 razones trigonométricas. Para el ángulo de 60, el opuesto es raíz de 3 sobre 2. Opuesto sobre hipotenusa. Coseno. Coseno se define adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Pero me voy a fijar en sen de 60 nuevamente. Sen de 60 yo les decía que era opuesto sobre hipotenusa. Cuando la raíz queda arriba, yo no racionalizo. Recuerdo que hace más de un mes estuvimos trabajando el concepto de racionalizar. Tal vez se acuerdan de la palabra racionalizar, más no del procedimiento, pero yo lo voy a repetir acá. Entonces, cuando la raíz queda en el numerador, yo no racionalizo. Yo racionalizo también cuando hay una raíz, pero una raíz que esté debajo, es decir, debajo de la línea, en el denominador. Entonces, aquí en este caso, sen de 60 sería simplemente raíz de 3 sobre 2. Coseno.
Coseno es adyacente sobre hipotenusa, 1/2. Yo aquí no puedo hablar del concepto de racionalizar porque no observo ninguna raíz. Simplemente dejo un medio. No lo voy a dividir porque un medio es 0.5, un decimal. Si me diera como resultado un número entero sería genial, pero en este caso no. Entonces lo dejo simplemente en fracción, un medio. Me voy para tangente. Tangente se define como cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto es raíz de 3, el adyacente es 1. Me quedaría raíz de 3 sobre 1. Yo aquí no estoy racionalizando, simplemente estoy simplificando. Si yo tomo raíz de 3 y lo divido entre 1, es raíz de 3. Eso significa que cualquier número dividido entre 1 da ese mismo número. Por eso es que aquí me queda raíz de 3. Yo aquí no he racionalizado y acá en Zen de 60 tampoco he racionalizado. Veamos en el caso de cosecante. Cosecante se define como hipotenusa sobre opuesto. La hipotenusa es 2 y el opuesto es raíz de 3. Obsérvelo acá, 2 y raíz de 3. Pero como la raíz quedó en el denominador, me toca por recta obligación racionalizar. No es que si el estudiante quiere hacerlo, no, hay que hacerlo. Tenemos que racionalizar. Entonces, racionalizar es llevar esta raíz al numerador y esa raíz al denominador. Y vamos a multiplicar, como podemos observar, aquí está el signo por. Hacemos una multiplicación de fracciones, el ejercicio, esta parte aquí nos está indicando 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 3. Esto es una multiplicación de fracciones. El ejercicio nos va guiando. Entonces, 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3, lo dejo indicado, porque si me voy a la calculadora y lo hago, me da un decimal, entonces simplemente lo dejo indicado, 2 raíz de 3. Si yo multiplico raíz de 3 por raíz de 3, es decir, numerador por numerador, me da 3. Cuando usted multiplica una raíz por otra raíz que es la misma, le va a dar ese mismo resultado que está en la raíz, pero sin raíz. Parece un trabalenguas. Ejemplo, yo tengo raíz de 14, que lo voy a multiplicar por raíz de 14. El resultado es 14, simplemente 14 sin raíz. Entonces tengamos especial cuidado con eso. Entonces, cosecante de 60 es 2 raíz de 3 sobre 3. Me voy para secante de 60. Secante que se define como hipotenusa sobre adyacente. Aquí lo tenemos, hipotenusa sobre adyacente sería 2 sobre 1. Pero cuando yo divido 2 sobre 1, me da 2 y 2 es un número entero. Por ende, trabajo con el número entero 2. ¿Listo? Lo que no pasó en el caso de la inversa de secante, que es coseno. Aquí un medio me da 0.5, entonces no puedo trabajar con el decimal, dejo la fracción. Pero en el caso de dividir 2 dividido 1 es 2, es un número entero, es un natural, es un entero positivo, entonces trabajo con el 2. Me voy para cotangente. Cotangente que se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto, donde el adyacente es 1 y el opuesto es raíz de 3. Entonces aquí observo que la raíz me quedó en el denominador, por ende, por recta obligación debo de racionalizar, lo llevo al numerador, lo llevo al denominador y procedo a hacer una multiplicación de fracciones. 1 por raíz de 3, 1 raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y tengo aquí las 6 razones trigonométricas para ángulos de 60. Entonces, estas 6 razones trigonométricas te van a servir para solucionar todo triángulo que lleve un ángulo de 60 grados. Todo triángulo que lleve un ángulo de 60 grados. Y no vas a necesitar el uso de la calculadora. Como no necesitas la calculadora, es una parte importante en el momento que nos enfrentemos a las pruebas Saber 11 donde no nos permiten el uso de la calculadora. Incluso estudiante que se le vea utilizando la calculadora o sacando el celular, lo vetan, no puede realizar el examen durante 5 años y eso implicaría no entrar a la universidad en 5 años. Eso implicaría perder el tiempo de estudio. Bien. Entonces, de aquí radica la importancia de que estas razones trigonométricas para ángulos especiales. Nos toca aprender estas 6 razones trigonométricas y de memoria. Al finalizar en la cibergrafía, yo les dejo un enlace donde muestran un truco de cómo aprendérselas, las razones trigonométricas para ángulos especiales. ¿Cómo aprendérselas? Bien, aquí tenemos para un ángulo de 60. Preguntas hasta aquí, para mostrarles un ejemplo de cómo aplicarlas, porque lo que hice fue una demostración.
No. Vamos a hacer lo siguiente, avancemos con el ejemplo. Y tal vez les va a ser fácil porque esto es prácticamente lo que hemos hecho ya. Dice acá el ejemplo. Manuel realiza algunas mediciones y las representa en la imagen. Bueno, Manuel hizo unas a medias, todo lo dejó a medias, ¿cierto? Aquí tenemos un edificio, pero no tenemos hasta el edificio no tenemos toda la hipotenusa. Teniendo en cuenta este ángulo de 60, este sería el adyacente, no lo tenemos completo, tenemos medio adyacente. Y así sucesivamente el ejercicio, la imagen, el joven la dejó incompleta. Luego de ella nos dicen, bueno, la altura del árbol es, nos están preguntando, bueno, teniendo en cuenta la información que nos ofrece esta imagen, ¿cómo podemos determinar la altura del árbol? Entonces aquí lo que pasa, vamos a observar lo que pasa, voy a ir acá, es que en este triángulo es como si tuviéramos dos triángulos, ¿sí? El más grande que llega hasta el edificio y luego hay otro interno que va hasta el árbol. Entonces, digamos que la situación inicia así y por acá se forma este. Aquí se forma uno. ¿Listo? Entonces hay dos triángulos. Entonces primero visualmente identifiquemos a ver cuál es el que nos sirve. Tenemos acá, nos dicen, bueno, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces fijémonos en este ángulo de 60. Teniendo en cuenta este ángulo de 60, ese árbol, ¿cómo le llamaríamos? Opuesto. Cateto opuesto. Le llamaríamos el cateto opuesto. Y conozco este 12, ese 12, ¿qué sería? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, yo quiero conocer el opuesto y tengo información de la hipotenusa. Miren que con este sector de donde dice 8 metros no me meto, porque esta información está ya haciendo referencia con lo de el edificio. Entonces, yo quiero conocer la altura del árbol y conozco la hipotenusa. Es decir, quiero conocer opuesto y conozco hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica involucra opuesto e hipotenusa? Sí. Sen. Entonces me voy. Sen de 60. Sen de 60 es igual a opuesto, que sería la altura del árbol. Usted aquí puede escribir altura del árbol, o le puede llamar X, o le puede llamar opuesto. Yo en este caso le llamé altura del árbol, que sería el opuesto, ¿cierto? Entonces, sen de 60 es altura árbol dividido hipotenusa. Pero como les decía, no vamos a utilizar calculadora en este taller de esta semana, del día de hoy, no vamos a utilizar calculadora. Como las razones trigonométricas para un ángulo de 60 grados ya están definidas, porque yo ya las saqué y las tengo en la tabla, y esas son, tú las vas a utilizar para todo tipo de triángulo que tenga un ángulo de 60. No es que para todos los triángulos vas a encontrar una distinta, no, esta es la misma que vas a trabajar. Entonces, como no voy a utilizar calculadora, me voy a la tabla y observo que sen de 60 es raíz de 3 sobre 2. Sen de 60 raíz de 3 sobre 2. Como no puedo utilizar la calculadora, me toca utilizar esta razón trigonométrica. Entonces, raíz de 3 sobre 2. Reemplazo sen de 60 raíz de 3 sobre 2 sobre altura árbol, perdón, igual altura árbol sobre 12. Despejo altura árbol, lo que está diagonal con esa altura árbol pasa a dividir y raíz de 3 por 12 multiplican arriba. Es decir, despejamos normal como lo hemos hecho anteriormente. Listo. Como se me prohíbe el uso de la calculadora y lo más probable es que como estudiante de décimo, incluso hasta estudiante de 11, no sepa yo sacar una raíz, listo, no hay problema. El IFES es considerado con el estudiante. Miren que ninguna de las respuestas está en decimales, están dadas en raíces. Eso significa que el estudiante ni siquiera tiene que saber sacar una raíz cuadrada, que bien sabemos que estando en décimo no lo sabe hacer. Bien, entonces la respuesta te la dan en raíces, te la dan en enteros, entonces no necesitas ni siquiera saber sacar raíces. Bien, aquí hasta aquí no hemos utilizado la calculadora. Profe, Dígame. ¿y eso de 12 por raíz de 3 cómo se multiplica? Pues Es queda de, 6, no entiendo. ya te voy a indicar. Entonces, ya voy por aquí, ¿cierto? Tú sabes por qué fue que quedó el 12 por raíz de 3 y por qué el 2 quedó abajo, ¿cierto? Porque el 2 estaba diagonal con la incógnita y pasó a dividir. Y 2 por raíz de 3 quedó arriba. Listo. Ok, aquí vamos a hablar
que nosotros podemos realizar operaciones entre números que sean semejantes. Por ejemplo, este 12 con este 2 son semejantes, porque no tienen raíz, porque ambos son naturales, o porque ambos son enteros, también lo podemos decir, porque ambos son números enteros. Pero este raíz de 3 no es semejante ni con el 2, ni es semejante con el 12, porque es un número que es irracional. Es un número que no vamos a tocarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una operación entre el 12 y el 2, teniendo en cuenta que esa línea que lo separa es un vínculo que significa división también. Entonces, ¿qué hacemos? 12 lo divido entre 2, me da 6. Y miren que coloco simplemente la raíz de 3 al lado, que allí queda indicada. ¿Qué hice? Operé entre semejantes. El 12 y el 2 son semejantes. No significa que sean iguales. Son simplemente semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque ambos son números enteros, ¿sí? Y da la casualidad que ambos son naturales. Pero la principal característica es que ambos son enteros. Listo. Entonces, 12 dividido 2 es 6. Y miren que el raíz de 3 lo pasé exactamente igual. Quedó indicado. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la altura del árbol? La C. La 6 6. raíz de 3, la P. Bien. Y en ningún momento se utilizó la calculadora para desarrollar esta actividad. ¿Sí? Esta parte de identificar cuál es la razón trigonométrica es algo que venimos trabajando, yo no sé, ya hace como 2 meses el asunto, cuál es la razón trigonométrica, que nos conviene para determinar la altura del árbol. Hemos determinado muchas alturas del árbol. Y aquí lo que estamos haciendo ya es cómo aplicar razones trigonométricas sin el uso de la calculadora. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, de esta respuesta final. Preguntas, ninguna, jóvenes. Jóvenes, ninguna pregunta. Procedo al momento del actuar No, y si, profe. bien, si tienen alguna pregunta al final me la hacen, listo. En el momento del actuar y el evaluar, como yo les decía, bueno, los ángulos especiales son 30, 45 y 60. Yo les voy a sacar las razones trigonométricas para el ángulo de 60. Ahora ustedes en el momento del actuar van a determinar los ángulos para el 45 y 30. Y yo aquí les dejo de qué triángulo las van a sacar, ¿sí? Miren que para el ángulo de 30 es el mismo triángulo que utilizamos para el ángulo de 60, pero desde otra ubicación, porque miren que van a determinar el ángulo de 30. Para el ángulo de 30, el opuesto es 1, el adyacente es raíz de 3 y la hipotenusa es la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa nunca cambia de lugar, ya que queda al frente siempre de este ángulo de 90 grados. Entonces vamos a determinar acá las 6 razones trigonométricas y donde el ejercicio nos exija racionalizar, debemos hacerlo por recta obligación. Entonces veamos la primera aquí. Sen de 60. Sen se define opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sen de 60 sería un medio. Aquí simplemente en sen de 30, perdón, de 30. Sen de 30 es un medio. Vamos para coseno. Coseno se define como adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Entonces simplemente va a quedar raíz de 3 sobre 2, porque la raíz queda arriba, entonces no tengo que simplificar. Me voy para tangente. Tangente se define opuesto sobre adyacente. Díganme si tengo que racionalizar en tangente. Sí. Si tenemos que racionalizar porque ese raíz de 3 queda debajo, entonces usted racionaliza. Cosecante. Cosecante se define como hipotenusa sobre opuesto. La hipotenusa es 2 y el opuesto es 1. Me queda 2 sobre 1, pero 2 sobre 1 es 2, un número entero positivo. Entonces colocamos 2 sobre 1 igual a 2. Secante. Secante se define como hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa es 2, el adyacente es raíz de 3. En secante tenemos que racionalizar. Sí. Tenemos que racionalizar porque la raíz quedó debajo. Cotangente que se define adyacente sobre opuesto, raíz de 3 sobre 1. Aquí no estoy racionalizando porque la raíz quedó arriba, entonces simplemente estoy como simplificando. Raíz de 3 sobre 1 que al final es igual a raíz de 3. En cuanto al ángulo de 45,
Bueno, para el ángulo de 45 nos vamos a fijar en este triángulo isósceles rectángulo, porque es que me pueden dar la razón por qué le llamo isósceles. ¿Por qué se le llama isósceles a este triángulo de acá? Porque todos los lados son distintos, ¿no, profe? No, no, Porque Porque tiene dos lados iguales. Eso, dos exactamente. lados iguales y uno diferente. Exactamente. Qué bueno la corrección. Sí. Como podemos observar, aquí tiene dos lados iguales, ambos uno y uno. ¿Sí? Entonces, nos falta la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? Tienes que ir y determinar la hipotenusa. Esa hipotenusa no la vas a trabajar como decimal. Si te da un número entero, excelente. Excelente si es número entero. Pero si te da una raíz, vas a trabajar con la raíz. ¿Sí? El resultado aquí te va a dar una raíz. No te voy a dar el dato exacto, pero es una raíz. ¿Sí? Entonces, vas a determinar las 6 razones trigonométricas después que apliques el teorema determinando la hipotenusa. Determina seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y las ubicas acá. Donde tengas que racionalizar, lo tienes que hacer. No es si quieres o lo dejas indicado. Estuve revisando ya las actividades de 10.1 y veo que algunos estudiantes pues no racionalizaron. Entonces, ¿qué hice? En las observaciones de esta semana le dije, vea, tiene que corregir la tabla, no racionalizó en coseno, no racionalizó en cosecante, debe de hacerlo, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo, chicos, no es si quieren, hay que hacerlo. Entonces, para el ángulo de 30, determine las 6 razones trigonométricas. Para el ángulo de 45, bueno, le falta la hipotenusa, determínela aplicando el teorema de Pitágoras y luego determina sus 6 razones trigonométricas. ¿Listo? Y aquí va colocando todos los procedimientos como yo lo hice acá, vea, aquí. Así como se hizo acá con todo el procedimiento y respuesta final. Y organiza esa tablita. Pasando al 4.2, dice, determina el valor de la siguiente expresión. Como no vas a utilizar calculadora en este ejercicio, te vas a CEN de 30. Vamos a la tabla. Cuando tengas el valor aquí de CEN de 30 es el que vas a ubicar aquí. Entonces, CEN de 30, lo que te dé. Más CEN de 60. Bueno, CEN de 60 lo puedes sacar de esta tabla que tengo acá. Raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí te va a quedar dos fracciones. CEN de 30 es una fracción y CEN de 60 es una fracción. ¿Qué vas a realizar? Una suma de fracciones. ¿Sí? No vas a utilizar calculadora, vas a sacar los valores de la tabla. Listo. En el 4.3 es muy clara, es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Prohibido el uso de la calculadora. Es una pregunta tipo saber 11. Un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno, como lo podemos observar aquí, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Entonces aquí tenemos un ángulo de 60, donde este 32 sería el cateto opuesto, esto de acá sería la hipotenusa, y esto que desconozco que sería el cateto adyacente, que sería el cateto menor. Y miren la pregunta, tenemos que enfocarnos muy bien en lo que nos hacen, en lo que nos preguntan. Dice acá, y el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros, y visualmente lo puedo determinar, como muestra la figura. ¿Cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Me están preguntando por el cateto menor, no por el lado mayor. El lado mayor es la hipotenusa. Me están preguntando por el cateto menor. Es decir, que en este caso me están preguntando por el adyacente. Este es el cateto menor. Recuerde que todo triángulo rectángulo tiene dos catetos. Hay uno mayor, uno menor. Y si hablamos de lados, ya hablando de un lado, es decir, del lado mayor estaríamos hablando de la hipotenusa. Pero en este caso nos están haciendo referencia al cateto menor, que en este caso sería adyacente. Me están preguntando por el valor del adyacente. Entonces, conozco lo opuesto. Me preguntan por el adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me conviene utilizar? ¿Quién me dice? Me preguntan por adyacente y conozco opuesto. ¿Cuál de las tres principales, seno, coseno, tangente, me conviene utilizar? tangente. Muy bien, tangente. Entonces me voy a tangente 60 es igual a opuesto sobre adyacente, despejo, pero no voy a utilizar la calculadora, sino que la tangente de 60 la voy a sacar de aquí, de la tabla, obsérvela. Tangente de 60 es raíz de 3. ¿Listo?
y va y despeja y encuentra el valor. Miren que las respuestas están dadas en enteros y en fracciones o raíces. En ningún momento encuentras tú un decimal. Es decir, que te implica a ti hacer un cálculo, valga la redundancia, en la calculadora. Nada, no necesitas la calculadora. Lo único que necesitas es saber la razón trigonométrica, ¿cierto? Listo, entonces prohibido el uso de la calculadora. Estuve también revisando en 10.1 y algunos utilizaron calculadora y por más que les dije que no la utilizara. ¿Qué les dije? Le toca revisar nuevamente el punto y hacerlo nuevamente como se le indicó. En el 4.4 traigo nuevamente esta imagen. Dice Manuel realizar algunas mediciones y la representa en la siguiente imagen. Pero aquí la pregunta es distinta. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? Bien, pero las medidas están a medias. Sí, ahora yo me voy a fijar. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es fijarme en el triángulo grande. ¿Sí? Me voy a fijar en el triángulo grande, pero resulta que en este triángulo grande yo tengo las mediciones a medias. Díganme ustedes cómo llegarían a la respuesta. Vamos a razonar alrededor de este ejercicio a ver cómo lo solucionamos. ¿Quién me dice? ¿Qué idea se les viene a la cabeza para poder determinar la altura de este árbol sabiendo que todas estas mediciones las tenemos incompletas? ¿Mm? Díganme, ¿qué podemos hacer? Razonemos alrededor de este ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Profe, Sí, dime. cogiendo, digamos, el triángulo chiquito y encontrarle el lado del adyacente, ese valor que falta. Este de Y ya aquí. luego, sí, pues por Excelente, ahí. excelente. Sí, señorita. Así, entonces, ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta este ángulo, nos vamos a fijar en el triángulo pequeñito y vamos a encontrar este lado de aquí. Al encontrar este lado aquí y al sumárselo a este 8, ya yo tendría el adyacente para encontrar la altura del árbol. Excelente, señorita. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, determino esta parte de aquí, que sería el adyacente para este triangulito pequeño. Cuando tenga ese valor, se lo sumo a 8. Y al sumárselo a 8, ya sería el adyacente del triángulo grande. Entonces, teniendo en cuenta este ángulo de 60, yo conozco el adyacente y quiero conocer que este edificio que sería para este ángulo de 60, ¿cómo le podríamos llamar? El opuesto. Lo El opuesto. opuesto. Entonces, si conozco el adyacente y quiero conocer el opuesto, la razón trigonométrica más conveniente sería Tangente. tangente. Muy bien. Miren que aquí tenemos que hacer varias cositas. Primero, determinar el adyacente para el triángulo pequeño. Luego, sumarle ese 8. Y luego otra vez aplicar otra razón trigonométrica. ¿Listo? Entonces, y miren las respuestas están dadas en enteros multiplicados por raíces. En ningún momento hay respuesta con decimal. Entonces, no necesitas calculadora. ¿Listo? Aquí tenemos entonces esto. Por acá tenemos una cibergrafía donde les brindan explicación de cómo determinar las 6 razones trigonométricas, trucos para aprender las 6 razones trigonométricas para ángulos especiales, 30, 45 y 60. Sería bueno verlo y aprendérselo. Y un ejemplo de aplicación como les expliqué yo acá. Bien, esta es la actividad de esta semana. Si tienen preguntas, por favor, aquí estoy dispuesta a escuchar.